para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes, noche para opinar y como cada semana saludo a mis compañeros de esta mesa de trabajo. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC y Andrés Villarreal de Mega Noticias Sinaloa. Buenas noches a todos y buenas noches a usted. Y sin más preámbulos, vamos con un tema que está generando gran inquietud entre la población. ¿Hay o no hay Estado de Derecho en nuestro país? ¿Qué está ocurriendo en Baja California? Por solo mencionar un tema. Vemos indicios de desafío a la voluntad popular reflejada en las urnas, en donde la ciudadanía votó por un gobierno para 2 años y que ahora se quiere imponer de 5 con una consulta al más puro estilo de la 4T. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Raúl. Mira, la primera parte de tu pregunta me parece que es, ¿qué está sucediendo con el Estado de Derecho? Me parece que hay muchos ejemplos, además de que ya sobre el tema Baja California merece un comentario puntual, pero me parece que en términos generales, Paco, el Estado de Derecho hoy más que nunca se ve vulnerable, se ve que estamos en una situación donde parece que nos acercamos a la tierra de nadie, donde la autoridad, que es la que tendría por ley ejercer, no digo represión, porque luego hay mucha confusión respecto a esto, pero ser el vigilante de que se cumpla con la ley, con la Constitución, con los reglamentos, y eso es lo que no está pasando, Paco, y tenemos muchos ejemplos que puedo enumerar en este momento donde hemos visto que pareciera que estamos acercándonos peligrosamente a un ambiente de impunidad donde no hay autoridad. Y pongo el ejemplo de los secuestros de camiones allá en el Estado de México, de camiones y de choferes durante varios días. Hablo del tema de Huacán, allá en Michoacán, donde vimos un grupo de pobladores secuestrando a los miembros del ejército. Hablo de lo que sucede todos los días en la zona de Oaxaca, de Chiapas, donde hay una serie de bloqueos permanentes de grupos de presión que se prestan, que son grupos de profesionales de la extorsión para cerrar empresas, para cerrar carreteras, para cerrar negocios a cambio precisamente de extorsión. En el norte también tenemos casos de comunidades que tienen bloqueadas obras de infraestructura importantes para el país y que, porque piensan que tienen derechos sobre esas cosas, bueno, tenemos estos continuos bloqueos, manifestaciones que violan la ley y que crea incertidumbre legal. Sí, y que presionan a la autoridad para dar con un sí que ellos están solicitando. Maite. Mira, yo creo que el respeto a la ley no es voluntario. De hecho, no es si quieres o no. Y el presidente, desde que asume el cargo, jura cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. En el momento en que el presidente dice no voy a perseguir a los narcotraficantes, está diciendo a ellos no les voy a aplicar la ley. No está entre sus facultades dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que esto forma parte del principio de legalidad. No está entre sus facultades la de decidir si se aplica o no la ley. Esto vulnera el principio de legalidad y, por supuesto, el Estado de Derecho. Pero, ¿qué pasa con, esta situación? Lo hemos platicado aquí muchas veces, no es pareja. No es pareja. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las universidades que se van a paro? Y ahí no aplica. Ahí el presidente, es que ese es el problema, ahí es donde se violenta el Estado de Derecho, cuando el presidente decide dónde se aplica la ley y dónde no, dónde se dan concesiones y dónde no, a quién se le dan privilegios y a quién no, con lo cual estás vulnerando el Estado de Derecho y el principio de legalidad consagrado en la Constitución. O sea, el presidente no puede, entre sus facultades no está la de decidir cuándo aplicar o no aplicar la ley. Así es. Andrés. Pues este es un asunto de vieja data, como pudiéramos decirlo, ¿no? El cumplimiento del Estado de Derecho en un país como México ha sido siempre una de sus patas más flojas, si pudiéramos compararlo de esa manera. En el más reciente indicador de los poquísimos que pudiera medir el Estado de Derecho es el del INCO y ubica el promedio del país en un 57 de 100.
es decir, bajísimo con respecto a acercarse a lo óptimo que sería el 100. Si el promedio de los estados en el cumplimiento del Estado de Derecho es 57 y el máximo es 100, pues estamos bastante mal. Y así estuvimos en el indicador anterior, este es el de 2018, se mide cada 2 años, el de 2016 será muy parecido. Si recordamos discursos de Enrique Peña Nieto y de presidentes anteriores, esta frase, estas 3 palabras, Estado de Derecho, se repiten constantemente en la toma de protesta, en los informes de gobierno y en cada uno de los discursos. Hay una gran dificultad, le ha costado al país, y no es un asunto solo de Andrés Manuel ni del presidente en turno, sino de toda la estructura de gobierno. Le es difícil aplicar el Estado de Derecho a un ministerio público, a un policía de calle, al presidente de la República, que es sumamente desalentador escuchar algunos de sus discursos porque pareciera que promueve lo contrario, es decir, el incumplimiento del Estado de Derecho, y nos tienen en todo este asunto. Maite lo ha dicho muy claro, no hay que hacernos bola. Cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos de el cumplimiento de la ley. Punto. Los funcionarios públicos están obligados a ejercer y hacer únicamente lo que les marca la ley, y los ciudadanos pues tenemos también nuestras obligaciones y nuestros derechos, pero ambos debiésemos sujetarnos a este Estado de Derecho, es decir, al cumplimiento de cada una de las normas para nuestra convivencia. Eso está torcido desde hace muchísimo tiempo en este país, y este gobierno no da visos de que realmente quisiera enderezarlo, que la situación se cambie. Pero además es que hay casos que sí y hay casos que no, ¿no? Perdón, hay casos y a veces pareciera que sí, ya lo mencionabas hace unos minutos, con el tema de las universidades que se manifiestan a favor de tener un presupuesto mayor. Sí, el presidente responde: no vamos a aceptar chantajes. Pero vimos a los de la Coordinadora Nacional bloqueando las vías de ferrocarril de Lázaro Cárdenas durante muchos días, deteniendo decenas de contenedores fundamentales con materias primas para la industria, y no pasó nada. Y ahora vimos al subsecretario Peralta también en días pasados señalando sobre el tema de los 92 camiones secuestrados por los normalistas del Estado de México, donde señala que no son iguales, pero que se está visibilizando una marginación, pobreza de estos grupos que tienen toda la vida y que hoy pues sí se cede al chantaje, obteniendo sus plazas automáticas y otros privilegios. Más que al chantaje, al secuestro, ¿no? Desde luego, entonces esas son las cosas que la verdad para unos sí y para otros no. Pero además y eso es donde me parece que la ley debe de aplicarse para todos. Hay otro elemento que me parece que es importante. Cuando una autoridad está consciente de que alguien está violando la ley y no lo impide, se convierte en cómplice. Por lo tanto, es una autoridad que está bajo la figura del delincuente. Es una autoridad que delinque abiertamente, y lo vimos con Claudia Sheinbaum, y lo estamos viendo con los policías, y lo estamos viendo en Tenería. O sea, una autoridad que, sabiendo que se está violando la ley y no actúa teniendo la obligación de hacerlo, se vuelve cómplice, por lo tanto se vuelve delincuente, y habría que aplicarle la ley también, ¿no? Entonces este es el grave problema, y el problema que se le asuma es que en el momento en que no se aplica la ley a los grandes violadores de la misma, se les da un aliciente para que sigan violándola. Por eso sigue el aumento de la violencia de esta manera. No te va a pasar absolutamente nada. Así es. Andrés, ¿algún comentario? Bueno, sí, y después ponemos los grandes casos, ¿no? Como el que mencionabas hace un momento, el de la ley Bonilla. Quizás ensambla justamente en todos estos comentarios que hemos hecho. Es decir, un gobernador se atreve a someter a consulta un asunto que claramente no debiese ni siquiera de comentarse. Pero como en este país ha ocurrido en muchas otras ocasiones, está el ejemplo de aquellos tiempos del PRI, de Víctor Cervera Pacheco, por ejemplo, que ya había sido gobernador, después es electo de nueva cuenta gobernador, e incluso se enfrasca en un asunto de desacato a una decisión del Tribunal de Justicia Electoral, el Tribunal Electoral de Justicia.
Entonces, tenemos muchos antecedentes, pues, o sea, a mí no me sorprende Bonilla que se atreva a hacer esto, porque la historia nos ha dicho que ha ocurrido en otras ocasiones. Yo espero que el asunto de Bonilla no prospere y que en algún momento se pueda detener por las vías legales. A ver, y eso habla de que bien que mal, a veces el Estado de Derecho funciona. A ver, en este entorno que tú mencionas, Andrés, déjame dar lectura a un comentario que hizo el presidente López Obrador en este sentido cuando le preguntaron el tema de Baja California. Dijo, en Baja California, lo puso en un Twitter, hay una controversia acerca de si dura 2 o 5 años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno, dice, es que ahora hay Estado de Derecho y decidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el mensaje aquí, Andrés? No, a mí me parece que no es más que un tuit, es decir, en alguna otra ocasión también la Suprema Corte hubiese tomado la decisión que corresponde. En este caso, le deja la pelota a la Suprema Corte justo en uno de sus momentos de conflicto más claro, es decir, se encuentra ahorita la Corte con un ministro que renunció, donde hay claras muestras de presión al ministro y no habla ni el ministro ni el gobierno. Hay unos obscuros, unos hoyos negros, como diría Stephen Hawking, suficientemente grandes como para sospechar lo que está ocurriendo. Es decir, López Obrador es su lenguaje, esto de decir ahora sí hay Estado de Derecho, no, es exactamente igual que antes, por lo menos hasta este momento. Hoy, 14 de octubre de 2019, es exactamente lo mismo que atrás. Hay Estado de Derecho a veces, hay en algunas zonas, en otras no se puede ni siquiera circular porque hay grupos delictivos, porque hay zonas dominadas por el narcotráfico, porque hay el poderío, el cacicazgo de un alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. No hay Estado de Derecho. O sea, cuando se aplica a veces y a veces no la ley, es un país en el que no hay Estado de Derecho. Para que haya Estado de Derecho debe privilegiarse el imperio de la ley y aquí no existe. Y no existe de ahora, como bien decía Andrés, no existe de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Es un término, es una situación que lamentablemente lleva al traste el desarrollo de este país. Se va agravando, porque se va corrompiendo la sociedad. Así es, Raúl. Claro. Fíjate que si ya entrando al tema Bonilla y este tuit que acabas de mostrar, me parece que el presidente dejó correr mucho tiempo, muchas semanas el tema. El presidente, con su poder, con su gran popularidad, con la potencia que tiene el presidente López Obrador, por todo ese respaldo social, podría haber parado de tajo esto desde el principio, pero ¿por qué lo deja correr? ¿Por qué lo dejó correr? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió sabiendo que hay una violación a la ley, sabiendo que el tribunal se ha manifestado respecto al tema de la Constitución no de competencia y todos esperan a que se publique esta ampliación que el Congreso del Estado de Baja California publique antes del 1 de noviembre? Se calcula que podría ser incluso horas antes de que proteste el señor Bonilla como gobernador, sí, para apretar los tiempos, para apretar esta circunstancia y que la Corte sea la que determine. Y hoy el presidente, no, el día 12, que fue cuando publicó este tuit, el fin de semana, señala que ya hay Estado de Derecho. Bueno, esto ya lo ha dicho el presidente en los actos del 15 de septiembre, pues todos recordaremos, hoy 1 de septiembre ya no hablaba de que ya estábamos en un Estado de Derecho. La verdad es que estamos muy lejos de ese Estado de Derecho. Pero sobre el caso Bonilla, me parece que el presidente dejó correr, dejó que esta situación fuera caminando, levantando muchas dudas sobre qué es exactamente lo que significa. La gente en Baja California votó en una boleta para 2 años, no para 5. Y el Congreso, el señor Bonilla, junto con los diputados de Morena y del PAN, que se habla de un soborno que hubo ahí para los diputados para que votaran a favor de esto, o sea, como que se dejó correr. Y eso levanta dudas si esto es un experimento para ver si luego ellos lo pudieran realizar, si pueden pasarse por alto en los tiempos constitucionales que marca la ley. Ahora, que es una gobernatura chiquita, sí, como la que tuvo Puebla, como la que tuvo Veracruz, Yunes,
pues dos años, así fue. Así estaba y ahora, marcado. Pareciera que que así estaba marcado, ¿no? Y ahora vamos a ver, queda todo en la esfera del tribunal, del Poder Judicial, a ver qué determina. Pero a mí lo que me preocupa y destaco es que el presidente, pudiendo haber parado de tajo esto, lo dejó correr. Jaime Bonilla, él asegura que se registró para 5 años. Sí, la boleta decía 2 y quien organizó Menos la mal elección que no dijo que para era 10. para 2. Así es, así es. Ahora, ¿por qué dice, y bien lo platicamos hace un momento Maite Noriega y un servidor, ¿por qué dice que se registró para 5 años? Porque sí, se registró para 5 años y después vinieron las modificaciones. Yo lo veo Bueno, difícil. yo discrepo completamente de lo que dice Maite en relación a que se agrava cada vez más y se desgasta cada vez más el Estado de Derecho. Creo que en este siglo XXI hay, aunque no nos gusten, pero esas son las instituciones que hay un equilibrio de poderes distinto al final del siglo XX. Por ejemplo, por citar cuando la Suprema Corte hace ese gran cambio a finales de los años del siglo pasado. Estoy convencido de que ahora también hay una apertura suficiente para que podamos discutir este tema, para que incluso existan herramientas para organismos ciudadanos y para un mejor equilibrio de poderes. Pero como las instituciones no es que una vez que se consolidan se puedan mantener de esa manera, siempre entran en crisis. Yo creo que en este momento es una coyuntura de crisis para la Suprema Corte, por ejemplo, y que cada vez le llegan temas en los cuales tiene que demostrar ese equilibrio de poderes, como siempre ha sucedido. Hay temas controversiales, hay temas donde justamente se necesita la intervención de otro de los poderes, y este es un momento de ellos. Maite. De acuerdo. Así es. Así es, Raúl, ¿algún comentario? Sí, bueno, a ver, la consulta, déjame tocar este tema que me parece este tipo de maniobras que tratan de hacer para tratar de justificar y lograr lo que ellos quieren. Esta consulta que se celebró el domingo pasado, allá en Baja California, con más o menos 250 casillas. Déjame dar el dato que para la elección constitucional más o menos se instalaron cerca de 4,000 casillas electorales allá en el estado. Ahora, en esta maniobra fuera de la ley antidemocrática, bueno, ponen esta consulta de 250 casillas, donde resulta que el 70% dice que está a favor de los 5 años del gobierno. O sea, toda una maniobra orquestada desde el Congreso, desde el gobernador, desde Morena, con los partidos como Acción Nacional que se prestaron a esta maniobra antidemocrática y que de alguna forma da el traste a la narrativa del presidente López Obrador de que ellos son diferentes, que ya se ha mencionado varias cosas. Simplemente estamos viendo que si se llega a dar este hecho antidemocrático, bueno, pues simplemente estaremos hablando más de lo mismo, de lo que tanto se ha criticado, de acuerdos, que se ponen de acuerdo las clases políticas y para poder de alguna forma ir hacia adelante. Tengo dudas que pase, sin embargo, bueno, viendo cómo se está manejando el tema con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y lo que hemos escuchado en esta última entrevista que dio el ministro Saldívar, pues, o sea, sí quedan dudas. Se necesitan 8 votos de los 11 magistrados para poder dar marcha atrás a una controversia constitucional o de alguna forma detener alguna modificación que se insista. Hay que ver qué va a suceder ya que sea publicada esta ley en Baja California y que pueda ya la Corte de alguna forma actuar. A ver, ya tocaste el tema del ministro Saldívar y yo quisiera preguntar, a ver, teníamos la semana pasada dudas en cuanto a el papel y la posición que estaría jugando el Poder Judicial en nuestro país. Después de esa entrevista con Canal 11, en una entrevista en un programa con Sabina Bergman y
Se me fue ahorita el nombre. Ackerman, así es. John Ackerman. Y después da una conferencia de prensa en la que, señala a un magistrado, Jorge Arturo Camero Campo, un magistrado de circuito, y lo señala, valga el término, sin decir el cargo, pero lo califica de corrupto. Me llama la atención porque pues no hay un proceso, no hay un juicio, no se ha llevado a cabo. No, es gravísimo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido un comentario de ese tipo cuando está en investigación, cuando solamente está suspendido del cargo con goce de sueldo mientras se investiga. Pero además es una investigación que, de acuerdo con los datos que da Carlos Marín en Milenio, y que además debo reconocer, independientemente de que Marín le pueda caer bien o mal a la gente, es un gran reportero. Y si da a conocer esos datos es porque los tiene perfectamente contrastados y verificados. En este caso, creo que ya fue exonerado el ministro José Arturo Camero Campo por las acusaciones que se le hacen en este momento, y a mí me parece, y coincido con algunos comentaristas en el sentido de que lo que se está haciendo es trazar o lanzar una cortina de humo para que no se comente lo de la renuncia de Medina Mora a partir de las notas publicadas tanto por Carlos Loret de Mola como Mario Maldonado en relación con las presiones que ha ejercido este gobierno y que han ejercido otros gobiernos sobre la Suprema Corte. Así es. Andrés. No, yo no meto las manos al fuego por Marín ni por Kapuczynski. Las meto, hay que siempre contrastar y conocer algunas, menos por Marín, por supuesto. Pero bueno, ese es otro asunto. Hay ahí en esta es tradición también en la Suprema Corte y de su presidente mucho más no exponerse tanto en público. Cada vez que un ministro, y hay un dicho al interior de la Corte que dice que ellos hablan a través de sus sentencias y que por tanto no es necesario que el presidente salga a decir cualquier cosa, porque hay que recordar que incluso alguna sentencia puede estar en contra el presidente de la Suprema Corte y sin embargo esa sentencia pasar e incluso hacerse un criterio de la Corte, y no puede ser la manera de pensar del magistrado. Sucede en estos organismos colegiados, no es la misma que López Obrador diga lo que se le dé la gana a que el ministro Saldívar o cualquier otro presidente de la Suprema Corte pues opine. Que considero sí fue un error, y mucho más cuando la presunción de inocencia se está no la está cumpliendo la propia Corte, diciendo eso de uno de sus miembros. Ni siquiera lo están acusando, es un proceso interno. Es decir, hay una serie de cosas extrañas que ha cometido este error Saldívar al hablarlo, ¿no? Habría también otro de estos hoyos, pues explicarlo. Eso es lo mínimo que tiene que hacer el poder. Y tal vez por ello es que dice el presidente que ahora sí hay Estado de Derecho, Raúl. Sí, a ver, el presidente, como un presidente popular que es, ha tenido la narrativa de dividir, de polarizar, como lo hacen normalmente los líderes populares del mundo. O sea, esta es una narrativa que les funciona bien. Y ha denostado en muchas ocasiones al Poder Judicial, la mafia del poder, y no sé cuántos calificativos más seguramente le ha dado al Poder Judicial. Y yo creo que dentro de las cosas que se dan a conocer en esta entrevista, yo creo que a nadie extrañó o nadie extraña que los presidentes traten de presionar o de influir en las decisiones de los magistrados de la Corte. Me parece que eso no es novedad, y me parece que es exactamente algo que ha venido ocurriendo, ha pasado en el pasado y seguramente seguirá ocurriendo con los nuevos magistrados. Aquí lo que me parece delicado, no tengo ningún dato para corroborar lo que Carlos Marín hoy en su columna publica sobre estas presiones que hay sobre el magistrado Ocampo, se llama? Camero Campo. Camero Campo. Sí, así es. Y que de alguna forma lo vincula como una forma, como un magistrado que ha estado en el tema de corrupción. Ahí Marín está documentando ahí una relación perversa
de relaciones anteriores, y que esto es resultado de una venganza entre el empresario consentido de esta administración, Riobó, y precisamente este magistrado. Me parece que son datos que habrá que desde luego que considerar, pero el Poder Judicial está pasando hoy por momentos interesantes, luego de la renuncia de Eduardo Medina Mora, y que no se ha informado la razón de su renuncia, algo que por ley se tendría que informar como algo grave. Y sí, la columna de Maldonado y los dichos de que hubo presión directamente de esta unidad de investigaciones financieras de Hacienda contra él y contra sus hermanos, me parece algo muy delicado, y cuando renuncia el magistrado se retira la investigación, me parece algo sumamente delicado, como una forma de presión, muy grave, muy delicado, que cuestionaría y que debería ser un asunto que todo el Poder Judicial debería estar alerta, pero sin embargo el ministro Saldívar, el presidente del Poder Judicial, desde el principio ha mostrado cierta afinidad quizás con algunas de las propuestas que ha hecho el presidente López Obrador sobre esta nueva forma que se requiere limpiar también de corrupción, poder judicial, poder legislativo, todo lo que era la estructura del poder ejecutivo. Y bueno, sí, de alguna forma llama la atención lo que está sucediendo en el Poder Judicial. Si está en riesgo la independencia, no lo sé. Seguramente los siguientes eventos, como el tema del aeropuerto, como el tema de las estancias infantiles y varios de los procesos, por ejemplo, el amparo que hay sobre la ley de remuneraciones nueva que ordena una ley de austeridad y que va a tener afectaciones importantes. Ya veremos. Yo creo que todavía quizás es muy pronto para poder tener una determinación de cuál va a ser el comportamiento de los magistrados del Poder Judicial. Pero ya esto, desde luego, pone el ambiente en el ojo y hay que estar atentos. Hay otro elemento que me parece que es fundamental tocar en este asunto, y es el hecho de que el ministro Jorge Arturo Camero Ocampo había emitido ya varias resoluciones sobre el proyecto de construcción del aeropuerto de Santa Lucía. De hecho, había otorgado suspensiones definitivas. Y no se nos olvide que el presidente de la República, al hablar de este derecho que tienen los ciudadanos a ampararse, había dicho que se trataba de un sabotaje judicial, lo cual me parece una acusación gravísima en el primer magistrado de este país, en el presidente de la República. Pero por otra parte, el colectivo No Más Derroches presentó este jueves, fecha prevista para la revisión de 4 de las suspensiones que se habían otorgado, un impedimento a 2 de los 3 magistrados integrantes del tribunal porque habían perdido su imparcialidad y habían mostrado un cambio drástico en su criterio. Y además que dieron su resolución sin haberle notificado a las partes. Cuando se declara que se pierde la confianza en 2 integrantes de esto, el asunto debe llegar automáticamente, debe irse a otro tribunal. No lo debió haber juzgado este mismo tribunal. Y ahí vemos que el problema central de la persecución contra este magistrado Camero Ocampo es precisamente por los casos del aeropuerto de Santa Lucía, los amparos a Santa Lucía. Pero bueno, aquí habrá que ver, como bien mencionaba hace un momento Raúl y también Andrés, habrá que contrastar y habrá que investigar si lo que dice Marín en cuanto a que había sido exonerado a principios del 2018 por estos mismos temas, la casa y los 80 millones de pesos, ya había sido exonerado. Ya lo habían investigado. Habrá que ver y constatar si esto es real. Y mencionabas hace un momento, Raúl, el tema de Medina Mora y su falta de transparencia en cuanto a decir por qué había renunciado. Y hace apenas unos días estuvimos tú también, Maite, platicando con Dante Delgado de Movimiento Ciudadano y le cuestionábamos sobre ello y nos dijo, no hay una obligación en la ley, no hay obligación en la ley que tenga Medina Mora que decir por qué renunció. Simple y sencillamente, adiós. Que no hay obligación de explicar. De explicar, así es.
Sí, bueno, a ver, lo que la ley dice, y leí el artículo, no recuerdo el nombre, el número exactamente, es que tiene que ser una causa grave. Nada más. Él la considera sí, grave, ¿no? Desde luego, pero sí, bueno, sí, para él y sus finanzas y la seguridad de su familia, seguramente sí lo es, pero de ahí precisamente el que a lo mejor textualmente no dice qué es y por qué renunció, pero tendría que ser un asunto de gravedad. Eso sí lo dice la ley. Pero nos quedamos con la duda, ¿no? Esto se presta a la suspicacia. A la suspicacia, así es. Así es, ahí queda. En efecto. Si les parece, me gustaría, si alguien más quiere hacer algún comentario sobre el tema del Poder Judicial, o cambiamos de tema. Porque hay un tema que hoy es significativo. Y la semana pasada el presidente dijo, el próximo lunes doy a conocer el estado de la seguridad en el país. Y prácticamente mientras estaba junto a Alfonso Durazo, presentando este informe que acá bajita la mano no trae nada nuevo, absolutamente nada nuevo que no se haya dicho a lo largo de todos estos meses, a la par que se estaba dando esta conferencia, en Michoacán había una emboscada contra militares en el que fallecen, hasta el momento tenemos la información, 14. ¿Es un mensaje? 14. Mira, no sé si sea un mensaje, no lo creo. Me parece que esto entra dentro de los hechos delictivos que se están presentando y que siguen presentándose a nivel nacional. Lamentablemente, hay que reconocerlo, sí, el presidente López Obrador heredó un país ensangrentado, ¿sí? Y lamentablemente las cosas no han cambiado en estos 10 meses que lleva y 10 meses y días de la administración actual de López Obrador. Me parece que eso es lo más grave, lo más delicado, que seguramente pues hay voluntad, pero las acciones que hemos visto, la esperanza que había en la Guardia Nacional, que sabemos y entendemos que no es una Guardia Nacional que iba a llegar de inmediato, iba a contener los hechos delictivos, pero sí empezar a ver algunas muestras de que las cosas van mejor. Lamentablemente, creo que este hecho lamentable de esta emboscada a los elementos de policía de Michoacán, me parece que entran dentro de estos actos que siguen apareciendo en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán y en muchos puntos de la República Mexicana. Claro, es escandaloso emboscar a 14. Tienes que imaginarte la capacidad de fuego que debe tener el grupo contrario para que estos elementos hayan perdido la vida, y de acuerdo a los videos que se han difundido, pues la destrucción de los vehículos, de las patrullas, de los vehículos, la verdad es que tuvo que haber sido algo tremendo. Eso es lo que sigue de alguna forma siendo muy cuestionable, que no hemos visto que se coaccione, que se dé esa fuerza entre policías estatales, policías municipales, la Guardia Nacional, y lamentablemente tenemos este hecho que irónicamente, como tú bien lo dices, Paco, se da en el marco cuando estaba dándose este informe de seguridad, que bien ya lo revisé, no trae nada nuevo y si quieres lo comentamos ahora. Nada nuevo, y me llama la atención esto que mencionas y se lo cuestiono a Andrés Villarreal, porque decía Alfonso Durazo, heredamos, como bien mencionaste hace un momento, un país con una violencia crónica. ¿Vale la pena decirlo cuando ya estás en el poder, cuando ya eres tú la autoridad? Pues si no lo acompaña de algún tipo de respuesta, no valdría la pena decirlo, ¿no? Aquí cerramos la pinza de lo que empezamos hablando del Estado de Derecho, los delitos, las denuncias y la percepción de seguridad forman parte justamente del Estado de Derecho. Delitos de altísimo impacto como el ocurrido en Michoacán y como los que ocurren todos los días, porque aunque no haya asesinatos múltiples como el de Michoacán, la sumatoria de homicidios en este país es escandalosa.
entre 85 y a veces hasta más de 100 homicidios por día, ya en sí mismo hablan de un país del tamaño de México, de un problema gravísimo. Y si a esto le sumamos que está por cumplir ya un año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la estrategia de seguridad que anunciaron no muestra ningún destello de resultados, no hay ni siquiera una chispita por ahí que nos haga ver que hay una situación distinta. Por el contrario, los datos que da hoy Durazo, por ejemplo, de decir que casi la mitad de los homicidios se concentran en 5 estados, pues es casi lo mismo que ha venido ocurriendo en este país en los últimos 20 años, 25 años. Unos cuantos estados concentran la gran mayoría de los homicidios. Los estados han cambiado ahora, algunos de ellos, o han cambiado en el ranking, pero al final es exactamente lo mismo, es decir, una parte de la población está atrapada, entrampada, diría yo, en esta situación de violencia que no pueden combatir, que no da resultados, no hay una sola acción del Estado que tenga la interpretación de contundencia para pensar que esta situación se va a revertir. Y aquí podríamos decir aquella frase célebre de la hora que estábamos hablando de Eduardo Medina Mora, aunque no lo parezca, vamos ganando, pudiera decir López Obrador, interpretando a Medina Mora. Maite. Yo creo que aquí hay otro elemento que es muy, muy importante. O sea, no se emboscó a 14, se emboscó a 40 efectivos. Era un pero además para que te des cuenta de la magnitud de la tragedia política para el país. Habían mandado un operativo de 40 personas para llevar a declarar a una persona con su hija. Imagínate la conciencia que hay de cómo este lugar está copado por el narco, que mandan a 40 elementos para recoger a una persona. Hay una patrulla y 7 elementos desaparecidos, los demás ya regresaron a sus cuarteles, matan a 13 hasta ahorita, hay tres heridos y curiosamente esto sucede en Aguililla, que según algunas versiones es el lugar donde nació el Mencho. Y el Mencho, que ha estado a punto de ser capturado, estuvo a punto de ser capturado por la Marina, y curiosamente se les va yendo, y se les va yendo, y se les va yendo, y se les va desapareciendo. Y tienes al cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo que comentaba Raúl, esto se sabe desde hace mucho tiempo, y curiosamente no han declarado o no han organizado o no han creado un operativo especial para disminuir la violencia en Aguililla. En Michoacán. En general, ¿Cuántos años ya de esta situación estos datos son importantes. Así es, Raúl. Mira, sí, esto que comenta Maite, me parece, a ver, lo que pasa es que a veces pensamos que, ahorita que mencionas al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que de acuerdo a los mensajes que dejaron, pudiera ser alguno de estos grupos que están peleando en esta zona como los posibles responsables. Pero ya lo hemos visto, este tipo de emboscadas aquí en Jalisco, cuando ustedes recordarán, se tiraron un helicóptero también del ejército con varios elementos fallecidos. En fin, o sea, me parece que está tan corrupto de alguna forma también el tema de autoridades locales y municipales que pues están expuestos a cualquier situación de este tipo, lamentablemente, y quizás la autoridad muchas veces dice, bueno, esto impacta mucho, pero se sigue manteniendo ese discurso de que se están matando entre ellos, los grupos criminales. Nada más que ellos son ciudadanos mexicanos y afectan a una población de ciudadanos mexicanos. Así es. Desde luego, imagínate a los vecinos que viven en esta zona, en esta población, las afectaciones que hay en todo eso. Me parece un asunto sumamente delicado y que lamentablemente, como ya decíamos, no se ve una luz de que vaya a haber un cambio en ese sentido. Estaba revisando las cifras que mencionó, que por cierto hoy el señor Durazo en la mañanera, sí, habló mucho de porcentajes, no sé si se fijaron, muchas imágenes de porcentaje, pero pocos datos, ¿sí? Pero, bueno, destacamos, por ejemplo, que los estados con más homicidios es Guanajuato con el 9.2,
Ciudad de México con el 8.9, perdón, Estado de México con el 8.9, Baja California con el 9.1 y Jalisco con el 7.2, y luego Chihuahua con el 7.2 también. Y esto significa que tenemos 23,000, ya lo decía Andrés, que esto equivale a 80 personas que pierden la vida al día. Aquí en Jalisco este fin de semana hubo el sábado, domingo, 6, 7, 8, y lamentablemente así está. Hoy las autoridades estatales y municipales ya están enfocándose ya no al tema de el homicidio doloso. Bueno, es que ahora lo que afecta a la gente es el asalto, el robo en tu casa, asalto en restaurantes, asalto a negocios, sí, y como que quieren dejar aparte el tema de las cifras de los homicidios dolosos, porque está la narrativa de que entre ellos se están matando. Y como bien dice Maite, son mexicanos, son familias que lo siguen y que también sufren la ausencia de sus seres queridos. Así es que sí, estamos en una situación complicada y lamentablemente estos 10 meses todavía no han sido suficientes para ver qué es. Y luego el discurso del presidente de que abrazos sí, balazos no, y que nosotros no vamos a reprimir y nosotros se dejó de perseguir, en el discurso a los criminales, porque hemos visto que se sigue de alguna forma persiguiendo a algunos de los cabezas de los criminales, de los grupos de narco en diferentes partes del país, y constantemente se informa que están deteniendo a 1, a 2, a 3. El problema de esto es que es como las enredaderas, le cortas la cabeza a uno y surgen 10 más, claro, que de alguna forma quieren hacer también sus propios grupos de crimen, ¿no? Hay un dato que dio Durazo que me dio mucha risa, porque dice: debemos reconocer que ha habido una disminución de 0.1% de delitos, y luego en voz baja dice en percepción. O sea, lo que ha bajado es la percepción, pero 0.1%. Esto te dice que es ridícula hasta la percepción de seguridad. A ver, yo aquí vuelvo a reiterarles la pregunta que invariablemente la hago cuando hablamos del tema de seguridad. Y hace un momento decías, Adrián, que ha fallado la estrategia. ¿Hay estrategia? Más allá de la creación de la Guardia Nacional, ¿hay estrategia? Pregunta, Andrés. No, yo no creo que exista una estrategia. Casi a estas alturas podía dar más visos de estrategia a la que implementó Felipe Calderón, donde parecía presionar de manera constante a los gobiernos locales, tanto a los estados como a los municipios, de que tenían que renovar sus policías, de que tenían que someterse, por ejemplo, a las evaluaciones de control y confianza que tantos dolores de cabeza le dio a las autoridades de aquel entonces, desde gobernadores hasta alcaldes. No creo que exista una estrategia. La Guardia Nacional por sí sola no puede hacer nada, ni siquiera aunque encontremos en alguna parte del sistema solar una corporación perfecta, ni siquiera esa pudiera dar resultados en el corto plazo. Y si no la tenemos, pues todavía peor todavía. En cada una de las regiones a las que ha llegado la Guardia Nacional es 2 o 3 operaciones que son un retén para que los vea la mayor parte de la gente y se corra de boca en boca, pero no ha pasado de ahí en la gran mayoría de los lugares en los cuales ha llegado la Guardia Nacional. Raúl. No, son datos, a mí también me llamó la atención, no sacaron datos, sacaron solamente porcentajes. Y bueno, los avances, fíjate lo que pusieron, marcaron como avances: rediseño y creación de nuevas instituciones de seguridad, que es la Guardia Nacional. Se canceló el espionaje político, pero a mí me gustaría que ese espionaje se hiciera para con los delincuentes, porque me parece que también dentro de que se desmanteló el CISEN como una institución de espionaje político, debería de hacer una institución de inteligencia, de seguridad, que hasta el momento no se ve que exista. También presumieron como avance: no se utiliza la fuerza pública para reprimir. Pero aquí no queremos que repriman, queremos que contengan, que detengan, claro, que contengan de alguna forma el tema de la inseguridad. La seguridad pública es políticamente neutral. Política social de impacto que corre en paralelo a la política de seguridad. Disminución de robo de automóviles un 4.9%, así lo mencionó, y un aumento del 19% de las carpetas judicializadas. Y aquí me regreso al primer comentario de México Evalúa.
México Evalúa señala que de cada 100 delitos que se cometen, solamente el 1% podría ser procesado el presunto responsable, solamente el 1%. Muy bien. Y bueno, finalmente, Maite Noriega, ¿hay o no hay estrategia? No, no hay estrategia y yo creo que lo único que se está haciendo es reproduciendo el esquema de la militarización del país y aunado a lo que decía en este momento Raúl Frías, no se ha aumentado el número de juzgadores, no se ha incrementado, no se ha fortalecido el proceso judicial y de esta manera tampoco abona la seguridad, porque de nada sirve que detengas al 1% si tampoco los vas a juzgar de acuerdo a como debe ser y tampoco va a poder haber un seguimiento y una investigación. ¿Por qué? Porque tampoco hay ministerios públicos suficientes. Entonces creo que está coja la estrategia de seguridad y con más de lo mismo. Lo único que va a pasar es que las cosas van a seguir pasando de la manera que estamos viendo, lo cual es muy desesperante. Como diríamos, ¿quién pone orden en la casa? Hasta aquí para opinar, ya lo sabe, nuestro agradecimiento para mis compañeros, Maite, Andrés, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo a usted que nos permitió llegar con nuestra opinión, nuestros comentarios, y usted se queda con la mejor opinión. Y vámonos ahora con, ¿cómo está el país? ¿Cómo lo ve el ingenio del mexicano? Nos vemos la próxima mañana para opinar con Raúl Frías.